Los celos la han vuelto tan obsesionada que no puedo salir ni con mis amigos porque hasta de ellos me cela, doctora. O sea, que usted refuta lo que ella me está diciendo aquí en mi cara. Doctora, yo quiero decirle algo, pero yo quisiera que mi hijo saliera. Lo que ella está diciendo es mentira. Hay que decírselo a su hijo. Ay, doctora. ¿Y cómo, doctora? Yo no puedo, doctora. Se lo digo yo. Mi padre siempre ha sido muy machista. Jamás nos apoyaste como padre. No la toque, no la toque. Yo ya no puedo seguir con esta mentira. Yo la respeto mucho, Y yo doctora, a usted igual. pero Y yo no a se usted. meta ahí. ¿Cómo, Francisco? ¿Cómo? ¡No lo hagas! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán español que dice: acuérdate, nuera, de que también serás suegra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, no sé si la cita nos está dando alguna pista de lo que pueda ser el primer caso de hoy. Vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, un matrimonio es de 2, no de 3. Pues en mi vida somos 3. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, ¿Están bien? más o menos, doctor. ¿Sí? Bueno, relájense, vamos poquito a poco a ver qué pasa. Catherine, estás demandando a Roger. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Roger es mi esposo y yo vengo a exigirle acá que nos mudemos inmediatamente lejos de mi suegra, que es nuestra vecina, porque realmente ella tiene su casa, pero vive metida en nuestra casa día y noche y realmente ya la situación no la soporto. Por eso le exijo que realmente nos mudemos lejos de ella. De lo contrario, quiero el divorcio porque ya te lo he dicho. ¿Y la señora conduce auto? ¿Maneja un auto? Ella conducía cuando vivía en Orlando, pero al llegar acá ya vendió su auto y ahora el chofer es él. Ah, ok. O sea que si se mudan a otro sitio no se puede montar en su carro y llegar a donde van a estar. No, porque si es una persona que insiste... Bueno, nosotros tenemos vehículo, pero ella ahorita no tiene. Okay, ella lo llama él para todo. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nosotros tenemos ya 4 años de casados. 4 años. ¿Tienen hijos? No, aún no tenemos. Ok. Explícame cuál es la situación. A ver. Ok, le explico, doctora. Nosotros nos conocimos hace 5 años por internet. Empezamos a chatear, ¿verdad? Y nos enamoramos. Él me invitó acá a los Estados Unidos. Yo vine durante un mes. Y en ese mes nos conocimos aún más. Yo sentí en ese momento que él era el hombre de mi vida. Sientes, soy el hombre de tu vida. Realmente yo lo amo a él y nos casamos. En ese momento, al proponerme matrimonio, yo tuve que devolverme a Venezuela porque yo soy venezolana, comunicarle a mi familia que me iba a casar con él y a resolver unos papeles importantes. Duré 2 meses allá y me devolví acá a los Estados Unidos. Perfecto. Nos casamos y empezamos a vivir juntos. Muy bien. En ese momento ya todo iba bien, nuestro matrimonio iba perfecto. De vez en cuando íbamos a visitar a mi suegra allá en Orlando. Y no pasaba nada. O ella venía para acá. Te sentías de lo mejor. Y la vida así era genial. Hasta que nuestro vecino tuvo una mala situación económica y decidió vender su casa. En ese momento a él se le ocurrió la idea de que su madre se viniese de Orlando para vivir ¿Tú estabas al de lado acuerdo de en nosotros. eso? ¿Tú estabas de Él me acuerdo? comunicó en ese momento la situación y realmente a mí no me gustó, pero yo no quise decirle a él nada para que él no pensara que realmente yo no quería a su madre. ¿Pero Porque, te llevabas bien con la señora o te llevabas mal con ella? bueno, yo me llevaba bien con ella. Siempre se la han llevado bien, Inclusive doctora. cuando ella se mudó, nosotras salíamos juntas de compras para que ella se sintiese mejor en su casa, todo quedase perfecto, amoblado. Y realmente nos llevábamos bien, pero fue poco a poco todo empeorando, porque él, inclusive, los dos trabajamos, siempre estamos muy ocupados. Él trabaja en un restaurante venezolano de comida que él tiene y yo con prendas, ¿verdad? Al llegar a la casa, ya ella está metida en nuestra casa porque él le dio la llave.
Es mi madre, ¿y por qué no? Ya cuando llegamos a la casa, ella ¿Qué tiene la comida a su gusto hecha, me mueve los muebles a su gusto. Y para bobería, prueba, doctora, yo le exagera. traje un video que yo Boberías hice. para ti, quizás. Yo hice un video para que usted se dé cuenta de lo que ella hace en mi casa. Ok, ahí vamos a ver las imágenes. Veamos, señor director. Ok, doctora, acá le voy a mostrar el día a día que yo vivo con mi suegra en mi casa. Fíjese, acá este reloj, ¿verdad? Que puede ver en la cámara, no va acá. Esta es la última cena. Este es pareja de este otro grande que está acá abajo. Exagera, doctora. Y ella todos los días lo sube. No tiene nada de malo. Ahora bien, como puede ver acá, este es el comedor de nosotros. Ella me lo pega todos los días a la vitrina. ¿Cómo comemos nosotros si ella me pega las sillas a la vitrina? No Lo podemos rodamos sacar y las volvemos sillas. a comer. Este mueble va separado. Este mueble va separado. Y yo como de este lado. Y Exagera, ella todos doctora. los días me cambia la Tú sabes que no es Eso no así tiene porque nada eso de no lo malo. es ¿Por todo. qué si yo soy la dueña de mi casa, ella tiene que cambiar los muebles de lugar? Bueno, todo no es eso, doctora. Yo lo escucho a él. Él está como tratando de minimizar la situación, descomplicarla, hacerla menos importante. Pero yo entiendo tu posición. O Y no es sea, solo eso, doctora, es aún más. A ver. Ella a mí me quiere corregir en cómo le debo cocinar a él. Si yo le hago empanadas con queso, él quiere que se las haga con puré con queso. Que si cocino con un sartén, ella quiere que yo use una cazuela que ella usaba con él desde que él Ella era un quiere niño. que le cocines como ella me Inclusive, cocina, cuando normal, no estamos tiene ya nada. los fines de semana que los dos pero estamos ella no es tu desocupados. mamá, es tu esposa. Cuando es tu estamos en los fines de esposa. semana, Doctora, es mi esposa, doctora, yo la amo. Entonces, La pero adoro. no sigas insistiendo que todo lo que ella dice es malo, porque ella tiene su punto de vista que tiene que ser respetado, especialmente por ti. Él no me da mi lugar, doctora, no me lo da porque inclusive los fines de semana que estamos libres, ella lo quiere ocupar pidiéndole que la lleve al supermercado, ¿Quién no ayuda a la a su mamá, tintorería. doctora? Eso no tiene nada de Inclusive malo. hacemos reuniones familiares. Tiene 66 o con amigos, años, tengo que y ella estar con toma el ella. lugar de la anfitriona. La anfitriona en este sitio soy yo porque estamos en la casa y se supone que son nuestros amigos, no de ella. Claro. Inclusive, el único descanso que yo tuve este último año que hemos pasado juntos, fue cuando ella se fue 20 días a Venezuela a visitar a su familia. Realmente ahí volví a ser la mujer más feliz del mundo al lado de él, porque realmente ella no estaba. Claro. Pero al volver, ella volvió peor de lo que estaba antes. Y le digo que es peor porque realmente antes ella estaba en el día, ¿verdad? Es mi madre, Pero cuando es ella mi regresó, madre. cuando ella Respeta. regresó, doctora, ella, a pesar de que la botaba casi prácticamente ya al final de la noche, vaya a su casa a dormir, ¿verdad? Ella no conforme con eso, cuando estábamos en nuestra intimidad, y ya lo sabes porque ha pasado varias veces, teniendo sexo, doctora, ella se encargaba de explotar los teléfonos de nosotros y yo se los apagaba a propósito, porque de verdad ella me tiene harta. Llamaba Sí, llamaba y nosotros haciendo el amor. Pues. Pero nunca Y ella la he ahí desatendido a ella, insistía. doctora. Si yo Siempre la he apagaba los atendido en teléfonos, todo ella momento. le daba duro a las ventanas, a las puertas, y él paraba todo lo que estábamos haciendo e iba a resolverle a su mamá a la hora que fuese. Imagínate. ¿Cómo tú. yo no me voy a molestar? Cualquiera se molesta. Por esa razón estás exigiendo mudarte inmediatamente de al lado de tu suegra, y si él no accede, Quiero el divorcio. quieres el divorcio. Así de fea está la cosa. Sí. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Roger, respondes a la demanda. Regresamos inmediatamente con este tema que nos toca a todos. Hermana, yo vine a hablar fue con la doctora. Bueno, pero Doctora, es una yo tengo cuestión- algo que comunicarles. Bueno, eso es mentira de ella, doctora. O sea, Así es de falso. simple, es mentira de ella. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando? ¡Caso cerrado!